Queridos hermanos, bienvenidos a la tercera clase introductoria al mesianismo. Vayamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, y lo citaré de la Reina Valera, y dirá: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En lecciones anteriores nos dimos cuenta que cuando los apóstoles hablan de las Escrituras, se están refiriendo a lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Las Sagradas Escrituras, por consiguiente, son inspiradas por el Eterno y nos van a ayudar a enseñar, a reprender, a corregir, instruir en justicia, como nos dice Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Vamos allá a ese pasaje. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17 nos va a decir: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Sin embargo, hay algunos conflictos de perspectiva teológica de parte de un grupo de creyentes y líderes cristianos, aunque no todos, en lo que respecta al Antiguo Testamento, de cómo ver y aceptar el Antiguo Testamento y cómo lo veían los apóstoles sin un prejuicio histórico que se tiene en la actualidad, y nutrirse de la Escritura dentro de un contexto correcto y sano. Y que no sea el prejuicio intelectual y teológico, sino que sea la claridad escritural que nos lleve a conclusiones. Vayamos entonces a mirar todos estos pasajes para tratar de poner una perspectiva clara y correcta. Miremos el pasaje de Romanos capítulo 8. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Nos va a decir: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Fin de la cita. La carne no se sujeta a la ley de Dios, eso es definitivo, pero si agradamos a Dios, estamos sujetos a su ley. Alguno me preguntará: pero Pastor Adán, no estamos bajo la ley, sino que estamos en su gracia, bajo la gracia. Por consiguiente, esa ley no aplica para nosotros, que hemos nacido de nuevo en Cristo. Y esa es la pregunta que surge cuando se le da el énfasis al Antiguo Testamento. Entonces emerge la pregunta: ¿cuál ley? ¿Cuál ley no aplica para nosotros? ¿Será que la ley que no aplica es la ley de Levíticos 19:18, donde dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo? Yo soy el Señor. Entonces, ¿será esta ley la que no aplica, de honrar padre a madre para que nos vaya bien y se prolonguen nuestros días? La ley que no aplica es la ley de no matar, no cometerás adulterio, no hurtarás,
No darás falso testimonio. Esa ley no aplica. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, como dice Éxodo 20, 14, 17. Ahora, ¿por qué David hablaba tan sublimemente de la ley del Señor? Y muchos pastores amigos y que conozco y otros que no, quizás tienen miedo como si fuera un pecado, aún más como si fuera una maldición escudriñar la Escritura y obedecerla. El Salmo 119, 97 va a decir lo siguiente: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Un pasaje muy interesante y muy conocido dentro de nuestro pueblo cristiano, que es el Salmo 119, 103 al 105. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy interesante que el rey David, cuando cita que es lámpara, es su palabra, está refiriéndose a la ley del Señor. David en el Salmo 19, 7 al 10, va a decir lo siguiente: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel, que el destilar del panal. De manera muy interesante, queridos hermanos, el rey David habla de libertad en obedecer a la ley. Y voy a citar de la Reina Valera el Salmo 119, 44 y 45, y miremos qué es lo que nos dice. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Era contrario entonces el pensamiento de David a los apóstoles o inclusive a nuestro Mesías? Esa es una pregunta válida que debemos plantearnos. Si el pensamiento de David, de los profetas, de Moisés, es contrario al pensamiento de nuestro Señor Yeshua y de sus apóstoles. Bueno, uno de los apóstoles de mayor relevancia y que escribió 14 libros del Nuevo Testamento va a ser Pablo. Y Pablo nos va a hablar en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, lo siguiente: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nos va a decir: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿será que la ley de Cristo es diferente a la de las Sagradas Escrituras? ¿Tenía nuestro Señor una agenda diferente a la de la ley o a la de las Escrituras? Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 34 y 40, y nos va a decir lo siguiente: pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados
a los saduceos se agruparon y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, la ley del Mesías es la misma que la Torá. El más grande mandamiento para el judaísmo de su época y para el judaísmo del día de hoy es ese. Mas Yeshua en Juan 14:15 dirá: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando él dice sus mandamientos, se está refiriendo a la Escritura, y son sus mandamientos porque él es la palabra viva. Juan 14:21 nos va a decir: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Muy interesante entonces que los mandamientos de nuestro Mesías, y podemos decir que si en cierto momento el Mesías dijo: un mandamiento nuevo os doy, la palabra nuevo dentro del contexto hebreo es la palabra hadash. La palabra hadash es nuevo, pero también implica una renovación, algo renovado. Entonces, ¿por qué? Porque él dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Obviamente, claramente la Torá habla que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, la ley del Señor es la misma que la ley de nuestro Mesías. Vayamos a Mateo 5, 17 al 19 y nos va a decir lo siguiente. Mateo 5, 17 al 19 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Muchas personas, queridos hermanos, interpretan que Jesús no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Pero al cumplirla, la quita, es decir, la abroga. Y por consiguiente, ya no hay que cumplirla más, porque Él la quitó. Sin embargo, la pregunta aquí sería: ¿cuál ley quitó? ¿La de amar al prójimo? ¿La ley de no adulterar? ¿La ley de honrar padre y madre? Hay un pasaje muy interesante que se puede prestar a confusión, pero es muy claro y es bueno traerlo a colación. Vamos al libro de Gálatas, escrito por el apóstol Pablo. Gálatas 3 y 14 nos va a decir: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Siendo intelectualmente honestos,
Este pasaje no dice que el Mesías nos redimió de la ley, sino de la maldición de la ley. Ahora, les doy un ejemplo para que podamos entender el concepto. En el estado de la Florida, donde yo vivo, un servidor vive, existe una ley de tránsito y toda persona que comete una infracción debe pagar por ella. Y aquí en muchos casos la persona debe ir a la corte si desea corregir y aclarar su situación o pagar la infracción. Ahora, el hecho de que paguemos la multa o salgamos absueltos, ¿borra la ley de tránsito? No, la ley de tránsito seguirá allí, solo que la infracción tuvo un veredicto. Ahora, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no de la ley. La ley de honrar padre y madre estará allí. La ley de no robar estará allí. Porque Cristo cumplió la ley no para extinguirla, y no la extinguió. Él vino a cumplirla, pero no la extinguió. Por eso Pablo va a decir en Romanos 7:12 que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Dentro del pensamiento convencional cristiano está la idea de que no se puede cumplir toda la ley, toda la Torá, y que por consiguiente no se puede ser salvo. Permítame decirle que la ley del Señor no fue hecha para salvación, sino para un pueblo salvo que desea estar cerca de su Dios. La Torá no fue hecha para salvar, sino para que nos fuese bien. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nos va a decir: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oh hermanos, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, como nos dice el Salmo 19:7. La Torá, la palabra de Dios, nos fue dada para que nuestra vida sea exitosa, para que en nuestra vida nos fuese bien. Y la Torá fue dada para que nuestra vida fuese santificada. Por eso en cada bendición dicha por el pueblo judío, el pueblo de Israel va a decir: bendito eres tú, eterno, nuestro Dios, soberano del universo, que nos santificas con tus mandamientos. Ahora, ¿fue el pueblo de Israel salvo por la Torá? No. Fue salvo por la misericordia del Padre al sacarlo de Egipto, porque Él, al ser un Dios de pactos, no anula sus promesas. Sobre todo la promesa que le dio a Abraham en Génesis 17:7. Vayamos allá a Génesis 17:7 y nos dirá: y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Así que el Eterno, al ser un Dios de pactos, dio los mandamientos para que su pueblo, al cumplirlos, se acercara más a Él. Sin embargo, queda la pregunta: pastor, no podemos cumplir todos los mandamientos. Es verdad, no podemos cumplir todos los mandamientos. De hecho, hay mandamientos para mujeres que los hombres no pueden cumplir. Hay mandamientos para la tierra de Israel. Hay mandamientos que eran para los levitas, y ninguno de nosotros que venimos del contexto latinoamericano somos levitas. Pero, pastor, es que son muy difíciles. Y la respuesta diría:
nadie dijo que ser un atleta olímpico era fácil. Al verlos a ellos parece fácil, pero no lo es. Ahora bien, con respecto a esta pregunta, que los mandamientos son muy difíciles, la Sagrada Escritura, la Torá, tiene una respuesta para eso. Y la tiene en el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14, y nos va a decir: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para que traérnoslo o hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Si bien es cierto, para muchos será difícil, pero no son imposibles de cumplir. Y al final, ¿será que las cosas en la vida siempre son fáciles? ¿Es la vida difícil? Las cosas difíciles existen. Y en la vida no todo es fácil. En la vida hay que esforzarse. Dígale eso a un médico, a un ingeniero, a una enfermera, que para llegar a tener ese título, hermanos, le costó. ¿Será que llegar a la medida de la estatura del Mesías es por medio de dormirnos en el sofá de la casa? Todo tiene un costo y un esfuerzo, aún el crecimiento en nuestra salvación. Hermanos, los mandamientos fueron hechos para la santidad de su pueblo. Deuteronomio 7, capítulo 7, versículos 6 al 8 nos va a decir: porque tú eres pueblo santo para Adonai tu Elohim. Adonai tu Elohim te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Adonai no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque Adonai os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, Adonai os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora, una pregunta, hermanos: somos hechos para ser santos porque Él es santo. Ahora, la pregunta que viene a mi mente, diré, bueno, pero pastor, este pasaje era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel en esa época. ¿Será que la santidad es única y exclusiva para el pueblo judío? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10 nos va a decir: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero pastor, está hablando de los judíos. Vamos a seguir leyendo. Somos nación santa, pueblo adquirido para posesión de Elohim, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Muy interesante que Pedro está citando Éxodo 19:2, que nos dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y claro que Pedro lo está haciendo extensivo no tan solo al pueblo judío, pero también a los creyentes gentiles. Así que, hermanos, somos santificados por medio de los mandamientos. Primera de Pedro 1, 14 al 16 nos va a decir: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia,
sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora bien, lejos de ser algo que nos impone y nos oprime, la palabra ley, que para muchos ha traído conflicto, significa algo que nos dará mucha claridad. ¿Qué significa ley o lo que se conoce como Torá? La palabra que se tradujo como ley en su original hebreo es Torá. Muy interesante que la primera acepción de esta palabra Torá es instrucción, enseñanza. Y esta palabra hebrea Torá deriva de una raíz que proviene de una palabra hebrea que se dice yará. Yará es una palabra que tiene una relación con el arte del arco y de la flecha. Yará es dar en el blanco. Muy interesante. Así que la palabra Torá, en vez de ser una ley impuesta, si bien es cierto la ley del Señor, la Torá, el Antiguo Testamento, en este caso Torá es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, no tan solo contiene leyes, sino es la instrucción para un pueblo escogido. Ahora, en la Escritura aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos que el Señor ha dado a su pueblo. Las 5 palabras más comunes son las siguientes. Primero es la palabra Torá, en plural es Torot, que significa instrucción, norma, ley, también se tradujo, y viene de la raíz yará, que es señalar o dar en el blanco. También la palabra mitzvah, cuyo plural es mitzvot, es mandamiento. En término general, para todo tipo de mandamiento es mitzvah, o mandamientos sería mitzvot. Viene de la raíz tzavá, que significa ordenar, encomendar, encargar, mandar. Continúa con la palabra mishpat. Mishpat es del plural mishpatim, significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo. Viene de la raíz shafat, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar. El sustantivo es shofet, que es el juez. También están los mandamientos está la palabra hok, y su plural es hukim, que significa límite, tarea, porción, obligación, mandato. Viene de una raíz hebrea que es hakak, que significa grabar, determinar, mandar. Esta palabra aparece también de forma femenina como huká, en plural hukot. Y la quinta palabra que aparece como ley, como decreto, como testimonio, es la palabra edot, que significa eso mismo, prueba, testimonio. Deuteronomio 4, 44 y 45 nos dice algo muy interesante. Esta es, pues, la ley que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos, las ordenanzas que Moisés dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. O sea que Deuteronomio 4, 44 al 45, si lo vemos de esta manera, cuando dice esta es la ley, en hebreo aparece Besot ha-Torah. Esta es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios. Entonces, Eleja Edot, testimonios, los estatutos de la palabra Hok, Hukim, y las ordenanzas, las leyes civiles, Mishpatim,
que Moisés dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces, ¿cuántos mandamientos hay en la Torá? En los primeros 5 libros de Moisés. Según la cuenta del sabio de Israel, Moisés Maimónides, sabio de la Edad Media, nos habla de que él hizo un conteo y se hallaron 613 mandamientos. De los 613 mandamientos existen 365 mandamientos negativos, o sea, prohibiciones, y 248 mandamientos positivos, que son exhortaciones. Ahora, ¿cómo alguien puede cumplir 613 mandamientos? Es muy importante saber que no todos los mandamientos aplican a nuestra situación presente. La lista de mandamientos que nos corresponde es más pequeña. Y ya para el siglo XIX, un rabino muy conocido llamado Chaim Jofet recordaba que los 613 mandamientos son imposibles de cumplir el día de hoy. Vamos a citar lo que él comentó y dice lo siguiente, el comentario del rabino Chaim Jofet, por allá por el siglo XIX. Y cito: porque hay muchos mandamientos que son vigentes en la tierra de Israel, pero no en los países fuera de la tierra. Y estos son mandamientos en vigencia solamente en el tiempo que existía el santuario. Existen aquellos que están relacionados con los rituales de santificación y pureza. Hay aquellos en vigencia solamente en un Beit Din, una corte de ley. Los jueces ordenados y autorizados, eso es el Sanedrín. Fin de la cita de Chaim Jofet. El rabino Chaim Jofet codificó su propia lista de mandamientos que pueden ser realmente observados, y el resultado fue el siguiente: 77 mandamientos positivos aplicables y 194 mandamientos negativos aplicables. Eso lleva a un total de 271 mandamientos. Ahora, de 613 a 271 son más factibles que 613, por supuesto. Y aparte de estos mandamientos positivos y negativos, hay 26 mandamientos aplicables solo en la tierra de Israel, lo cual nos lleva a un total de 245 mandamientos que aún son más factibles. Hermanos, debemos progresar en nuestra santidad porque Él desea que lleguemos a la medida, a la estatura de Yeshua. Efesios 4:13 nos va a decir: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así, para que podamos madurar y llegar a esa estatura, debemos estudiar y poner en práctica de una manera correcta estos preceptos que nos habla esta porción bíblica. Quizás usted no se ha dado cuenta que como creyente en Cristo ya está cumpliendo algunos mandamientos. ¿Cuántos de nosotros ya hemos implementado estos mandamientos en nuestras vidas? Por ejemplo, el honrar al padre y a la madre, la fidelidad matrimonial, amar a tu prójimo como a ti mismo, cuidar a los huérfanos y las viudas, atender al pobre y dar una mano de ayuda al hermano en necesidad, la integridad, es decir, practicar la ética en los negocios, hacer justicia y tratar al otro justamente, la prohibición de la idolatría, violencia, injusticia, robo, homicidio, desviaciones sexuales, práctica de ocultismo, la fe en Dios, el llamado al arrepentimiento, confesión de pecados, la oración, el bautismo. Todos estos mandamientos son bien específicos en la Torá y muchos creyentes mesiánicos ya son conscientes al cumplirlo. Y pudiera decir que sin darse cuenta, muchos cristianos están cumpliendo muchas de estas leyes estipuladas en la Torá y lo hacen en muchos casos
por amor al Eterno y porque son nuevas criaturas. Amén.